Hola, ¿qué tal amigos de la web y queridos estudiantes de algoritmos y programación? También para ti que estás iniciando en este fabuloso mundo del desarrollo web. Hoy vamos a estar tratando en este video tutorial sobre lo que son el manejo de archivos en el lenguaje de programación de estudio, en esta oportunidad que es el C++. Es importante, de manera introductiva, entender que el almacenamiento de datos en variables y arreglos, como hemos venido viendo, es de manera temporal. Los archivos se utilizan para la persistencia de los datos de retención permanente. Es decir, entonces que la computadora almacena archivos ya sea en dispositivos de almacenamiento secundario, como los que comúnmente conocemos, como los discos duros, los CD, los DVD, las unidades flash y ya las muy antiguas cintas magnéticas también. Entonces, a partir de este momento vamos a tratar de ir explicando de manera distendida, como siempre lo digo, poquito a poquito, de cómo construir programas en C++ que nos permitan a nosotros crear, actualizar y procesar archivos de datos. Entonces vamos a considerar los archivos secuenciales y los archivos de acceso aleatorio. También vamos a tratar de comparar el procesamiento de archivos de datos con formato y el procesamiento de archivos de datos puros. También vamos a tratar de examinar cómo introducir datos y enviar datos a través del flujo string en vez de archivos como tal. Entonces, la clase string y el procesamiento de flujos en cadena. En esta primera secuencia de video tratando el tema de archivos, vamos a solamente en este video que estás ahorita aquí viéndolo, amigo de la web, vamos a tratar puro la teoría. Y en la próxima sesión vamos ya a codificar aplicando la teoría que vamos a aprender hoy. Es muy importante, finalmente, entender lo que es la jerarquía de los datos. Y en esta laminita que tenemos allí, en esta imagen, bueno, todos los elementos de datos, vamos a irla procesando, permiten que las computadoras de manera digital se reducen, como lo sabemos ya, a combinaciones de ceros y unos. Esto ocurre debido a que es simple y económico, construir dispositivos electrónicos que puedan asumir uno de los dos estados estables. Un estado representa el 0 y el otro representa el 1. Es increíble que las impresionantes funciones realizadas por las computadoras impliquen solamente las manipulaciones de ceros y unos. El elemento más pequeño de datos que soportan las computadoras, bien, ustedes ya lo saben, estudiantes avanzados como tal, como bit, que es la abreviatura, ¿sí? De eso que dijiste, de dígito binario. Esa es la abreviatura de bit, dígito binario. Un dígito que puede suponer uno de dos valores. Cada elemento de datos es importante entender en esta recapitulación, o bit, elemento de datos o elemento bit, puede asumir el valor 0 o el valor 1. Entonces, los circuitos de computadora, como ustedes ya bien lo saben, realizan varias manipulaciones simples entonces de bits, como examinar, establecer el valor de un bit o invertir su valor, es decir, si el valor en ese momento vale 1, lo podemos invertir a 0 y de manera viceversa. Es muy difícil también, a manera de comentario, para los programadores, para nosotros los programadores y para ti que estás allí aprendiendo también, trabajar con datos en el formato de bit de bajo nivel. Es preferible trabajar con datos en formatos como dígitos decimales de 0 a 9 y letras desde la A a la Z en mayúscula, recuerden, y la A a la Z en minúscula, como también los símbolos especiales y muchos otros. Entonces los dígitos, en esta introducción, recuerden que, me gusta siempre
traer a usted allí, el oyente, al que está allí estudiando con nosotros, de manera introductoria, a dónde está. Entonces, ya sabemos que, bueno, entonces el conjunto de caracteres de los datos que conforman una computadora es el conjunto de todos los caracteres utilizados para escribir programas y representar elementos de datos de esa computadora. Entonces, es muy interesante los elementos que ven allí en esa figura de datos que son procesados por la computadora, forman una jerarquía de datos, que es la que estamos viendo allí, en la cual los elementos de datos se hacen más grandes y complejos en estructura. Y a medida que progresamos de bits a caracteres y de caracteres a campos, hacia agregados de datos inclusive muchos más grandes, como lo estamos viendo allí. Entonces, generalmente un registro, repito, como estamos viendo en esa imagen, que puede ser representado como una clase en C++, está compuesto de varios campos conocidos como miembros de datos en C++. Por ejemplo, tomar la imagen en un sistema de nóminas de registros para un empleado, es específico poder incluir los siguientes campos: número de cédula del empleado, número de identificación, dependiendo del país donde usted se encuentre, nombre, dirección, el sueldo por hora, el número de las excepciones, los ingresos en cada fecha, los montos y las retenciones de impuestos. Entonces, fíjense que por lo tanto un registro es un grupo entonces de campos relacionados. Entonces, en este ejemplo que tenemos ahí en la imagen, cada campo está asociado ¿a dónde? Al mismo empleado. Entonces, voilà, un archivo es un grupo de registros relacionados. Entonces, el archivo nómina, por un ejemplo así, de una compañía generalmente contiene un registro de quién, de cada empleado. Entonces, un archivo de nómina para una pequeña compañía podría tan solo contener 20 registros, mientras que un archivo de nómina para una compañía grande puede contener 100.000 registros, por decir un número. Entonces, es común para una compañía tener muchos archivos, algunos de ellos conteniendo miles y millones, incluso billones de caracteres de información. Entonces, es muy importante organizar, conocer lo que es el manejo de los archivos, en el cual los registros entonces los vamos a almacenar en orden. Entonces, es muy importante tener también y conocer lo que es esta imagencita que tenemos allí ahora, que es conocida como la porción de la jerarquía en el flujo de entrada y salida. Entonces, para poder llevar a cabo entonces lo que es el procesamiento de archivos, debemos entender y especializarnos en el manejo del flujo, de las plantillas, que son las que derivan de la clase, que ya las vamos a ver, ifstring, el basic of string, las que me llegan ahorita. Entonces van a pertenecer al mismo funciones del archivo en ese momento que vamos a trabajar. Muy interesante todo esto, aclarar en dónde estamos y en qué punto vamos a comenzar en este momento de lo que es los archivos, configuración y creación. En C++ no impone, por decirlo así, una estructura sobre un archivo. Por ende, en un archivo de C++ no existe un concepto tal como el de un registro, por ejemplo. En consecuencia, debemos entender que el programador, usted y yo que estamos allí, debemos estructurar los archivos de manera que cumpla con los requerimientos de la aplicación. Entonces, podemos tener un archivo secuencial, como vemos allí. Podemos tener las clases de lo que es el cierre del fichero. Podemos utilizar un ejemplo, como lo tenemos allí, las sintaxis básicas, donde va el descriptor, la comprobación y la apertura correcta antes de empezar con lo que es la creación de la plantilla de ese archivo. Entonces, nosotros
tenemos que tener en cuenta siempre cómo crear, qué es lo que vamos a manejar, como se dijo antes, para crear, para abrir los archivos, cuáles son las librerías de ficheros que necesitamos. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, allí lo estamos viendo como tal. Siempre necesitamos comprobar primero si el archivo, si ese fichero está abierto y cómo los vamos a cerrar. Entonces debemos siempre utilizar las funciones GUG o la función back. O sea, esto es cuando estamos configurando el archivo. Comprobar con una estructura de control if si el archivo is open, está abierto, y también cerrar el archivo, el nombre de ese archivo, que es el fichero, como lo ven allí en esa imagen, con el close. Entonces, si existe algún error, ahí es donde viene nuestra estructura de control y nos dice, también debemos siempre saber utilizar el método end of file. Entonces, siempre con el iString, fíjense cómo también vamos a manejar lo que son las estructuras, las estructuras de control. En el recuadro de fondo azul, como lo ven allí, cómo funciona, está explicado bien cómo se corrobora la apertura, la configuración, la creación del archivo y su cierre. Es muy importante entender que también podemos crear un objeto, atento aquí, podemos crear un objeto con la función offString sin necesidad de abrir un archivo específico. Entonces después se puede adjuntar un archivo al objeto mediante instrucciones de salida con la función offString. Voy a repetir este comentario. Aparte, repito el comentario, se puede crear un objeto offString sin necesidad de abrir un archivo en específico. También, de manera de comentario muy particular, debemos de tener cuidado al abrir un archivo existente en modo salida, y esto lo vamos a ir viendo más adelante, como son la instrucción ios.out. En especial, si vas a desear preservar el contenido de ese fichero, de ese archivo, entonces se tiene que descartar una advertencia. Dentro de la configuración de lo que es el archivo, allí podemos tener, estamos teniendo allí en pantalla código. Observen la segunda línea, la primera línea, por favor, donde se utiliza lo que es todas las funciones de miembro, donde en la cabecera, en el define, las clases que vamos a utilizar para poder darle creación y configuración al archivo, y es fstring. Si nosotros no colocamos fstring, no podemos escribir, darle lectura, escritura al archivo respectivamente. Entonces, para poder trabajar con archivos debemos crear ese objeto de estas clases de acuerdo a las operaciones que vamos a efectuar, como dice allí en el texto que están viendo. Entonces, por los momentos, no se atropellen. Recuerden, lo dije al principio en la introducción, viendo la teoría que nos va a sustentar a nosotros la próxima clase, el próximo video tutorial de lo que es el manejo de archivos. Observen bien la función constructora, la instrucción constructora de offString al archivo .open, y estoy creando entonces un archivo datos, un fichero datos .txt. Entonces, fíjense lo importante de lo que es también, arribita allí en la primera línea, de mi función principal, de mi cuerpo principal dentro del inMain, que es el objeto de la clase offString. Entonces, primera línea, cuando escribimos allí archivo y asigno un mensaje en vez del cout, estoy diciéndole que esa primera línea de texto es lo que va a colocar en ese archivo datos.txt, primera línea de texto como mensaje, segunda línea de texto como mensaje y última línea de texto como mensaje. Y observen el punto close, se debe de cerrar también el archivo, y bueno, y después
nuestro famoso y popular return para que devuelva el control del flujo del programa a la función principal. Siempre vamos de la mano con todo lo que es los archivos. En este momento no vamos a trabajar lo que es el operador void, que devuelve el apuntador nulo, que inclusive puede convertir un valor bool en falso. Entonces, mientras tanto, el operador void no lo vamos a trabajar por ahora en lo que es el tipo de datos de función principal. Dentro de lo que son las formas de acceso al archivo, cómo leer datos desde un archivo también secuencial, leer los registros, podemos también utilizar el constructor, como lo ven allí, todos los constructores que me permiten a nosotros leer e imprimir dentro de lo que es un archivo secuencial, siempre incluyendo el IOString, siempre el FString para el flujo del archivo. También podemos utilizar, mucho más adelante lo podemos ver, para el flujo de entrada, el ifstring, los SecPrecision, aunque no los tengamos allí, también los podemos trabajar. Entonces, siempre con los objetos de clase. Allí podemos tener esta tablita allí. Entonces, desde cualquier archivo existente en el directorio del programa, entonces dependiendo de tu propósito, dependiendo del propósito, recuerden que dije que va a depender mucho de lo que es el programador. C++ no está expreso con una estructura, usted mismo crea su plantilla. Entonces, dentro de lo que son las formas de acceso, dependiendo del propósito de la plantilla que has realizado, vas a tener allí cómo crear, cómo leer ese archivo existente. En muchos lados los van a poder encontrar como manipuladores de flujos parametrizados para dar un formato a los datos que se van a mostrar. Entonces, atento siempre. Esto es muy importante entenderlo en lo que es el manejo de lo que es los archivos de registros en C++. Aquí tenemos un ejemplito de lo que son las operaciones básicas. Las operaciones básicas, primero crea el archivo, luego se lee el archivo como tal. Allí abrimos el archivo, modificamos el archivo, que es de la misma manera que en el abrir. Ahí lo podemos ver. Entonces, fíjense las cabeceras necesarias utilizadas, que nos van a permitir a nosotros tener un flujo correcto de creación, de configuración de ese archivo, de ese fichero. Allí lo tenemos, las cabeceras que vamos a utilizar. Abrimos, observen, creamos el archivo, lo abrimos, comprobamos que el archivo esté abierto y pueda ser leído. Una vez comprobado, leemos el archivo, cerramos el archivo y mostramos el resultado. Fíjense cómo todo está de la mano. Si ven allí algún operador, cuidado, algún operador quiere decir que ya lo hemos visto por aquí, por este canal. Entonces, cuidado también con el manejo de los operadores. Van a tener que también hacerse un repaso de lo que son los operadores, porque los vamos a manejar mucho en lo que son los archivos. Entonces, una breve recapitulación. Cabeceras, de primeramente, como cédula, se declaran las variables. Si vamos a utilizar variables dependiendo del enunciado que nos den a resolver, recuerden, abrimos el archivo, comprobamos con un if y el ser, que nos va a decir a nosotros que si se puede o no leer el archivo. Paramos, un while. Una vez comprobamos que leemos el archivo, hacemos la operación dentro del archivo, allí como lo ven en la estructura de control while como tal. Cerramos el archivo y mostramos el resultado. Bien definidito, como siempre trato
para todos ustedes de tenerle el contenido. Aquí tenemos también, lo dejo allí en pantalla para que ustedes vayan practicando como tal desde allí de su casa, un ejercicio universal. Ustedes saben a lo que me refiero, que aquí estamos pidiéndole al usuario el nombre o ubicación de un fichero de texto y que a continuación le dé lectura a todo ese fichero. Entonces, observen que también por allí, tenemos el operador tipo de datos, podemos decirlo así, de lectura, que quiere decir que la línea 10 que tenemos es correcto. En la línea 10 tenemos una función de lectura. ¿Cómo sabemos que es una función? Ya ustedes lo sabemos, estamos haciendo el prototipo de la función de manera y su ámbito es global antes de ingresar a el flujo del control del programa principal, que es mi función principal, valga la redundancia. Luego puedo yo detectar que dentro de esa función lectura, fíjense cómo todo va de la mano, ¿cierto? Venimos de ver funciones. Bueno, yo a este fichero lo estoy trabajando con una función. Porque si puedo tener en una estructura secuencial o una estructura de control normal dentro de lo que es una función, bueno, también puedo tener ficheros. Y allí lo tenemos. Ahí está. Donde en el comentario, fíjense que estamos abriendo el fichero en modo de lectura y hay allí unas palabritas que las van a ir investigando ustedes desde allí a darle uso correcto a lo que son nuestros buscadores getLine server. Y también, como dije al principio, estamos trabajando con el ifstring en el archivo y en los flujos de string como nombre de archivo y ese texto como un solo tipo de datos que vamos a utilizar, en este caso el string. Ahora estoy utilizando el getLine, que es donde asigno a la variable mediante el setIn al nombre del archivo, que es la ubicación que le estoy dando. Verifico archivo.open, verifico con cpiso o --ctr que ese archivo esté en modo de lectura. Luego me voy con el if para verificar si se pudo o no abrir el archivo. Luego con el while. Entonces el end of file, el EOF que ven allí, quiere decir eso. Mientras no sea el final del archivo, bueno, continúe usted, querido usuario, escribiendo. Eso es todo. Entonces, cuando llegue al final del archivo, ¿qué pasa? Bueno, archivo.close. Siempre cerrando con las llaves pertinentes, queridos amigos, lo que corresponde a cada estructura secuencial, a cada instrucción, a cada operación dentro de lo que es el C++. Bien, aquí les dejo entonces cómo hacer un programa para guardar números telefónicos, una pequeña agenda. Vayan teniéndolo por allí, pueden trabajar también entre todos ustedes y nos vamos a ir atendiendo por los canales regulares. Archivos. Para recapitular, que hemos hablado ya en estos ya más de 20 minutos que tenemos. Incluye fstring siempre ahora, cuando vamos a manejar archivos, va a formar parte de mi cédula y siempre la voy a tener donde en mi cabecera. Incluye fstring. Mi descriptor para ficheros de entrada, ifstring, y mi descriptor para ficheros de salida, el offstring. Modos de apertura, ya lo vimos, allí vuelvo a recapitular, para crear, para abrir, para modificar, que me permiten a nosotros tener un flujo correcto de lo que es el manejo de archivos en C++. Bibliografía recomendada, como muchas oportunidades se las dejo. Recuerden, vuelvo y repito, mientras ven la bibliografía recomendada y mientras ven los canales que por lo generalmente estamos allí, pura teoría fundamentada es lo que hemos visto en este video tutorial de hoy.
vamos a estar pendientes, vamos a culminar este video con esta lámina, que es todo lo que vimos, todo lo que hablamos. Siempre, bueno, un poquito, mucho, demasiado hablo a veces cuando es la parte teórica, pero todos mis comentarios subrayados allí, toda la preparación teórica y fundamentada que hemos visto hoy a lo largo de este video, es fundamental entenderla para lo que es la parte práctica, que los vamos a tener en el próximo video por aquí, por tu canal de tu amigo y docente digital, amigo de la web, Rafael Montenegro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Activa tu campanita, dale like aquí en el canal de YouTube para seguir creciendo con todos ustedes. No vale nada, no seas maluco, que tampoco nos vamos a volver vil. Hasta luego.